Muy buenas noches para todos. Señor Jesús nos continúe bendiciendo en esta noche con su palabra. Vamos a orar. Señor Jesucristo, Padre eterno, estamos muy agradecidos contigo, Padre Santo, porque, Señor Jesús, tú nos has traído con bien hasta el día de hoy. Señor, tú nos has alimentado espiritual y materialmente, Padre Santo. Has guardado nuestra salud, has guardado nuestros cuerpos, Señor Jesucristo. Has permitido que día a día crezcamos como seres humanos, Padre Santo, y como cristianos, Padre bueno. Te pedimos en esta noche que, Señor, una porción de tu Espíritu sea derramándose sobre cada uno de nosotros, Padre Santo. Y, Señor, que tu palabra sea eficaz, Padre Santo, en nuestras vidas y que haga un eco profundo en nosotros. Lo pedimos y rogamos con acciones de gracias, en el santo y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a ir al himno 307, los que esperan en Jehová. Los que esperan en Jehová, 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 nuevas fuerzas tendrán, sus alas levantarán. Nuevas fuerzas tendrán, sus alas levantarán. Correrán, no se cansarán, caminarán, no se fatigarán, como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, sus alas levantarán. Amén. Vamos así a ir al himno 310. Los salvados cantan. Los salvados cantan, aleluya. El Señor en el cielo, se desde allá. Alegre y contento está mi pueblo amado, cantando alabanzas, porque es salvo ya. Alegre y contento está mi pueblo amado, cantando alabanzas, porque es salvo ya. Cantemos a Dios, al Señor del cielo, démosle honor. Derramó su sangre de su vida entera y nos ha librado de la tradición. Derramó su sangre de su vida entera y nos ha librado de la tradición. Amén, gloria a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos así a entonar el himno Solo creer, todo es posible, para dar paso en esta noche a su eterna y sagrada palabra. Amén. Manada pequeña, no tengas temor, que Él vino a morir por su salvación. Y todo poder es dado por Él en su gran amor a su novia que es fiel. Solo creer, solo creer, todo
posible. Solo cree. Amén. Muy buenas noches para todos. Los saludo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Desde Piedra de Corona, Divino Amor, colocando la plataforma para el arrebatamiento. Amén. Vamos a orar en esta noche para invocar la presencia del Señor. Padre, Amén. Creador, bendito Rey, te damos gracias por tu amor, tu misericordia. Nos Amén. acercamos al trono de tu gracia, Sí, Señor. donde fluye tu misericordia divina, Amén. tu poder y tu gloria. Sí, Señor. Te pedimos, Señor, luz en esta noche, inspiración Por favor, Padre, para ayúdame. continuar con el tema, Señor. Sí, Señor. Amén. Gracias por cada situación. Gracias por todo lo que nos corresponde vivir. Amén. Gracias por todo lo que nos enseñas, Señor. Sí, Padre. Amén. Gracias por los amigos verdaderos. Amén. Gracias, Señor, por todo lo que desprendes también de nuestra vida. Amén. Te adoramos, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Amén. Eres bueno y justo y santo y verdadero. Permite que tu palabra en esta noche fluya, corra y sea glorificada, porque lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Muy bien, amados hermanos, esta mañana vimos los primeros 11 versículos del capítulo 17. Amén. Ahora vamos a leer del verso de Primera de Samuel, ¿no? Ahora vamos a leer del verso 12 hasta el 30 para continuar con nuestra enseñanza. Oración y ayuno para vencer a Satanás. Creo que vamos en el 112. Estamos en el caso de David. Amén. Creo que apenas íbamos a comenzar el 17. No, ya esta mañana lo trabajé. Del 12 al 30. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Amén. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab, y el tercero Samá. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos una efa de este grano tostado, y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla, y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje, y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Amén. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos se llamaba Goliat. Que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat. Salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel.
al que le venciere el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿Qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: Así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres se encendió en ira contra David y dijo: ¿Para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿Qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Amén. Señor, añada bendición a su palabra. Bueno, vemos que durante 40 días acamparon los dos ejércitos, el uno enfrente del otro. Aunque no se puede descartar que hubiese algunas escaramuzas entre algunas partidas sueltas. En el verso 16, el filisteo repetía su reto por la mañana y por la tarde. También durante todo este tiempo continuaba David al cuidado de las ovejas de su padre. Pero al término de estos días, la providencia de Dios lo trae al campo de batalla para ganar y llevarse el premio, el laurel, que ningún otro israelita se aventura a ganar. Bueno, primero vemos sobre la situación de su familia. Su padre era anciano, lee el verso 12. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Eso, sus 3 hermanos mayores, quienes estaban posiblemente envidiosos del lugar que ocupaba él en la corte, consiguieron que su padre lo dejase en casa, mientras salían ellos con las tropas al campo de batalla, donde esperaban señalarse y eclipsarle obviamente a él. Versos 13 y 14, leamos. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab, y el tercero Samá. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Bueno, y vemos que mientras tanto David están las fatigas de cuidar y los peligros de cuidar las ovejas de su padre. Y usted dirá, pero eso no lo dice ahí. Leamos el verso 34 un momento y nos damos cuenta del asunto. David respondió a Saúl: Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada. Bueno, era una labor fatigosa, ¿no? Y totalmente peligrosa. Habían lobos, habían animales, fieras salvajes como los leones, los osos, acechando a las ovejas. Y David tenía que librarlos de esto, ¿no? Entonces, es profundo ver la situación, ¿no? Es extraño. Bueno, ahora vemos el recado que su padre le dio de ir a visitar a sus hermanos en el campamento. Debía llevarles pan y queso, 10 panes con un efa de trigo tostado para sus hermanos, como dice el verso 17, y 10 quesos para el coronel, que era jefe de 1000 del regimiento, de acuerdo al verso 18. David tiene que ser todavía el ganapán de la familia, por decirlo así, ¿sí? A pesar de ser el miembro más distinguido de ella, ¿sí? O sea, estaba en un oficio sencillito, humilde, todavía no se le reconocía, ya tenía el ungimiento, todo, ya había estado en la corte, y sin embargo todavía no le reconocían.
no tenía bajo su mando ni un asno que le llevase la carga, sino que había de llevarla a la espalda y marchar deprisa con ella al campamento. Veamos el verso 20. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Eso. Debía observar cómo estaban de salud sus hermanos y tomar prendas de ellos, es decir, respuesta o señal de recibo de parte de ellos. También vemos acá algo hermoso, ¿no? Y es la obediencia concienzuda de David. Es fuertísimo, ¿no? Había aprendido muy bien a obedecer. Antes de ser promovido a mandar y ser rey de Israel, él había aprendido a obedecer. Y muchas veces la providencia de Dios le trajo al campamento muy oportunamente, precisamente cuando se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos. Vemos eso en el verso 21. Ambos lados se disponían ahora a luchar. Veamos el verso 21. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos ejército a ejército. Tremendo, estaba lista la cosa. Ahora observemos. Primero, que vivo y activo era David, ¿no? Aunque había hecho un largo viaje con una pesada carga, corrió rápidamente al ejército para ver lo que pasaba y cómo estaban sus hermanos. Verso 22. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Luego en el verso 23 vemos cuán osado y atrevido y abusivo era el filisteo. Ahora que los dos ejércitos estaban ya en orden de batalla, aparecía una vez más para repetir su reto. Verso 23. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Eso. Y vemos también en el verso 24 que miedosos y acobardados estaban los hombres de Israel. Amén. Cuando se acercó Goliat, todos los varones de Israel, dice ahí, que veían a aquel hombre, huían de su presencia y tenían gran temor, unas gallinas cluecas. Amén. Lee, por favor, verso 24. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. También vemos en el verso 25 cuán alto, ¿no? Ponía Saúl el premio para un campeón, ¿no? Quien venza al filisteo será favorecido por el rey de la forma más espléndida de que el rey es capaz. Vamos a leer el verso 25. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Amén. Bueno, vemos aquí algo muy interesante, quiero que lo observen bien. Y es cuán interesado estaba David en afirmar el honor de Dios y de Israel contra el desvergonzado reto de este gigante, ¿no? Sí, sí. Parece ser que fueron dos consideraciones las que hicieron hervir la santa indignación de David. Amén. Uno, que el retador era un incircunciso, extraño al verdadero Dios y a su pacto. Amén. Y dos, que los retados eran los ejércitos del Dios viviente, dedicados a él, empleados por él y para él, de forma que la afrenta hecha a estos afectaba, obviamente, de rechazo a Dios mismo, y esto no lo podía soportar David, o sea, se indignó completamente. Amén. Por eso Así es. cuando le notificaron la recompensa ofrecida para matar al filisteo, preguntó a otros, ¿sí? Y con el mismo interés y a la espera de que sus palabras llegaran finalmente a los oídos de Saúl. Miremos el verso 27 y el 30. Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así se hará al hombre que le venciere.
Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Amén. Amén. Bueno, aquí vemos también cómo su hermano mayor, Eliab, le dio un trato horrible, ¿no? Trató de desanimarle, dirigiéndole injustos reproches. Vamos a leer el verso 28. Esto aquí es fuertísimo. Amén. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en contra de David y dijo: ¿Para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado a aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Bueno, en ello podemos observar varias cositas. Primero, un fruto de los celos de Eliab, quien era el mayor, mientras que David era el más joven de todos. Amén. Le dolía a Eliab escuchar de labios de su hermano menor unas frases tan atrevidas que él mismo no se había arriesgado a pronunciar contra el filisteo, ¿sí? O sea, ojo, esto es muy interesante, ¿sí? Sus celos eran tan grandes que parecía como si prefiriese que Goliat triunfase sobre Israel antes que fuese su hermano David, el menor, quien triunfase sobre el filisteo. Tremendo. Esto es tremendo. Mire, esto me hace acordar algo muy tenaz. Una vez estaba en La Guajira y una jovencita, no voy a mencionar su nombre, de otra iglesia, fue librada de las garras de Satanás. Ella estaba perdida en una sexualidad totalmente desordenada, en una cantidad de basura, en una cantidad de cosas sucias. Y el Señor la liberó a través mío, pero además la liberó a través de una discreción de espíritus, de un discernimiento. El Señor bajó y le dijo todo lo que ella estaba haciendo. Ella empezó a llorar y fue liberada automáticamente. Fue libre esta muchacha. Bueno, esta muchacha al principio estuvo bien, estuvo congregándose con nosotros en Santa Fe de Bogotá, pero el pastor de esta chica, el líder de esta chica, en vez de alegrarse de que ella había sido liberada, cosa que no había logrado él, porque él no está interesado en sus personas, es un líder indolente, se enojó muchísimo y dijo que ese no era el conducto regular para la liberación de la chica de película. O sea, eso es diabólico, ¿no? Eso muestra, está como Eliab, muestra que en realidad no le interesaba la chica ni las personas, sino protagonismo, ¿no? Totalmente diabólico, pero me pasó y de hecho esa persona después me odió. También indispuso a la chica, y después la chica dijo cosas mentirosas de mí, todo esto, pero bueno, ella fue liberada de ese aspecto sucio de su vida, una sexualidad totalmente equivocada, errada, estaba en los abismos infernales y Dios la liberó a través de algo sobrenatural. Amén. Sin embargo, Aleluya. por celos no se reconoció. Entonces aquí también pareciera que Eliab, ¿sí? Realmente prefería casi que Goliat triunfara, ¿no? Antes de que su hermano David triunfase sobre el filisteo. Todavía hay tribus así. Y por lo que dijo Eliab, ¿no? Quería que los que estaban con él considerasen a David como un joven perezoso y orgulloso. Es que la manera en que habló fue impresionante. Le da a entender que su obligación es cuidar las ovejas e insinúa falsamente que era un pastor infiel y despreocupado. Ay, 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 ay. Una prueba para la mansedumbre, realmente la paciencia y la constancia y el aplomo de David, ¿no? Fue una prueba de breve duración y en ella se mostró el digno de completa aprobación, puesto que vemos que soportó la provocación con un ánimo admirable, Sí, Señor, tranquilo. Mire lo que contestó. ¿Qué he hecho yo ahora? Tranquilo. Tenía de su parte la razón y el derecho. Él lo sabía bien y por eso con una respuesta suave aplacó la terrible ira de su hermano. Este dominio de sí mismo, esa templanza, en muchos aspectos, más honroso que el dominio que ejercitó sobre Goliat. O sea, este es un aspecto que yo quiero resaltar porque
La respuesta tan mansa, tan tranquila que le dio David a su hermano fue casi más grande que la conquista que hizo sobre Goliat. Y casi la gente no lo observa. La gente solo se ubica en lo de Goliat, pero no se da cuenta que este David verdadero no se rindió a la provocación de Goliat, ¿no? Los Goliat de hoy te gritan en la sala de las casas: tú eres un hipócrita, tú eres un desgraciado, tú eres tal cosa, tú eres tal otra, tú eres serpiente. Pero un verdadero David, un verdadero hijo de Dios, se queda tranquilo, se queda sereno, Sí, señor. y dice: no es así, hermano, Dios también te bendiga, y calma la cosa con serenidad. Amén. Entonces, importante resaltar esa templanza, esa respuesta tan honrosa, tan maravillosa, que muestra dominio propio en David. Bueno, siguió adelante en su propósito, con admirable resolución. Miren que la mala voluntad de su hermano no había de quitarle la idea de aceptar el reto del filisteo. O sea, eso no lo desanimó para nada. Él estaba sereno, tranquilo, y bueno, estaba absolutamente claro de lo que quería hacer. Muy bien, ahora vamos a leer del verso 31 al 39. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, y lo hería, y lo libraba de su boca. Aleluya. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Amén. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Amén. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, también me librará de la mano de este filisteo. Sí, Y señor. dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas, y puso sobre su cabeza un casco de bronce, y lo armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos, y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Amén. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Amén. Bueno, mis hermanos, acá hay muchas cosas para decir. Y aquí el profeta, con respecto a este tema de las vestiduras eclesiásticas que le quería dar Saúl a David, dice bastantes cosas. Pero bueno, vamos a explicar verso por verso, y cuando lleguemos allá referimos qué habló el séptimo ángel con respecto a esto. Entonces vemos que por fin David es presentado a Saúl como campeón de Israel, ¿no? Y él acepta bravamente la empresa de luchar contra el filisteo. En el verso 31 y 32 vemos esto. Un modesto pastor, llegado aquella misma mañana de guardar las ovejas, resulta ahora más valientemente que todos los hombres de guerra de Israel, y les da ánimos. Dos cosas tenía que hacer David en su encuentro con Saúl. Miremos esto detenidamente. Primero, deshacerse de la objeción que Saúl le hizo en contra de esta empresa. Ay, viene a decir Saúl, tienes grandes ánimos, pero en modo alguno puedes enfrentarte con este filisteo. Bueno, para responder a esta objeción, David recurre a la experiencia. Fíjense esto tan profundo. Aunque es cierto que era un muchacho y no estaba entrenado o avezado a la guerra, quizás había hecho algo mucho más difícil que matar a Goliat, puesto que con la ayuda de Dios había tenido valor, escuchen, y fuerzas suficientes
para dominar y matar en varias ocasiones a un león y a un oso, Amén. arrebatándoles la presa que habían tomado del rebaño. Amén. Así Ahora, es. mire, esto es bellísimo. Yo, con respecto a esto, he doblado muchas veces las rodillas. El Señor un día me reveló que el león y el oso representan dos espíritus tremendos. El oso representa el comunismo, que trata de desviar a los hijos de Dios y volverlos de izquierda y volverlos comunistas. Y el profeta dijo que el comunismo era un movimiento de Satanás, ¿sí? Y el león representa el romanismo, ¿sí? Porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y sabemos que el enemigo número uno de la iglesia en general es Roma. Incluso el profeta dice que el comunismo no era tan peligroso como el romanismo. Dice, témale a la cortina púrpura, a la cortina romana. Entonces, ahí les quería hacer ese regalo que Dios me ha dado de rodillas hace mucho tiempo y bueno, aprovecho para decirlo hoy. Gracias, Ahora, Padre. David compara al filisteo con estas fieras. Ojo, teniéndole por una bestia semejante al león y al oso. Y por consiguiente, no duda de que saldrá igualmente victorioso de él. Amén. Con ello le da a entender a Saúl que no era un muchacho tan inexperto como Saúl. O sea, mire, David era un entrenado en rescatar almas, era un rescatador de almas, de ovejas. Si lo vemos hoy, era un pastor fogueado en rescatar almas, en sacarlas del infierno, del averno, en arrebatárselas de la misma boca del león y de la misma boca del oso. Entonces, él apeló a su experiencia, él sabía cómo hacer la cosa y argumenta esto delante del rey Saúl. Él no dijo, ay, no, sí, soy un pobre muchacho. No, él sabía quién era. David sabía quién era. Bueno, él no pertenecía al grupo ministerial normal, ¿sí? Pero él sabía quién era y qué tipo de experiencia había tenido en la soledad con el Dios de la gloria. Aleluya. Porque ese valor venía de horas de oración, de meditación. Señor, David habla muchos secretos que algún día yo les abriré cuando Dios me autorice, porque el Señor ha querido regalarme esos secretos. Gracias, Padre. Bueno, algún día entenderán por qué, pero hay muchas cosas que el rey David en la soledad aprendió y en la presencia del Señor de forma definitiva. Amén. Ahora, miren que él le refiere unos episodios que le muestran como hombre animoso y concienzudo. Amén. ¿Sí? Dice que cuando David guardaba el rebaño se mostraba muy diligente y con mucho interés por el bien de su rebaño. O sea, David era un pastor a toda cabalidad, verdadero. O sea, mire, David es el pastor de pastores. La gente no sabe eso. Amén. Y hay muchos pastores sobre la tierra. Amén. Pero hay pocos o casi ninguno dispuesto a dar la vida por sus ovejas. Amén. Como Jesús o como David. Amén, así ¿sí? es. Era realmente un cuidador de rebaño en todos los aspectos. Él no podía ver a un cordero en apuros sin que se lanzase a arriesgar su propia vida para rescatarle de las fieras. Amén. Por favor, analicemos esto. Esto es muy relevante, muy glorioso. La gente solo se enfoca en el reto con Goliat, pero no ve las características divinas de Dios en David, ¿no? Amén, características de humanidad. Él siempre estaba pendiente de rescatar a las ovejas, estaba pendiente si habían comido, estaba pendiente si estaban bien, si estaban protegidas. Y cuando estaban en un riesgo mortal, él se la luchaba absolutamente todo. Todo. Esto es precioso. Bueno, mire, estas cualidades le equipaban de modo estupendo para el oficio de rey. ¿Sí? Porque es que este pastor era el rey. Pastor era el rey. No, muchos no lo reconocían, pero iba a haber un tiempo en que iba a ser
entronado rey, primero en Hebrón y luego en todo Israel. Sí, Así señor, Dios así es. tiene un hombre entrenándolo mucho tiempo, Amén. pastoreando una manada pequeña, las ovejas de su padre, fíjense, no sus Amén, ovejas, así sino es. las de su padre. Y de esa manera, cuando Dios quiere darlo a conocer, lo lanza al mundo y dicen, este es mi rey, este es el ungido, este es el elegido entre los elegidos. Muy Amén. especial esto. Mire, yo digo esto con mi corazón muy profundo. Y algún día entenderán más de fondo esto, pero esto es bien importante. Para un verdadero rey, las vidas de sus súbditos deben ser absolutamente preciosas. Mire, Amén. vamos a leer un momentito el Salmo 72, 14. Vamos a leer el Salmo 72, 14. Amén. Para darnos cuenta de esta realidad, ¿no? De que para un verdadero rey, las almas son absolutamente preciosas. Amén. Salmo 72, 14. Amén. Y justamente lo más curioso es que lo que más hacía grande a David era su humanidad, ¿no? Hay algunos ignorantes que se chocan con la humanidad de un hombre, Amén, porque es son verdad. ignorantes y son de esa manera. Amén, así es. Pero lo que hacía justamente a David grande era su humanidad, su conciencia de su debilidad, su humanidad, y eso hacía que fuera considerado con los demás. Bien, vamos a leer esto, el Salmo, como les dije, 72, 14 por un momento. Dice así, está hablando el mismo rey David, del engaño y de la violencia redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Amén. Miren, quiero leer del 12, el 13 y el 14. Voy a leer el Salmo 72, 12, 13 y 14. Voy a Amén. leerlo completo. Salmo 72, 12, 13 y 14. Para que vean cómo era David en su corazón. Mire tan divino. Mire las características, por favor. Es que no todo el mundo tiene esto. Hay muy Amén. buenos pastores, y hay muy buenos predicadores, Amén. y hay muy buenas personas, y hay muy buenos líderes, pero esto que está acá es diferente. Es una Amén. cualidad de Dios en David. Escuchen. Amén. Salmo 72, 12 al 14. Porque él librará al menesteroso que clamaré. No, que muy clamare. bien. Porque él librará al menesteroso que clamare, y al afligido que no tuviere quien le socorra. Mire esa primera característica tan divina. Él librará al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviere quien le socorra. A él sí le interesaba a la gente, a él le Amén. interesaban las personas. Amén. ¿Por qué? Porque él observaba, él era consciente de su propia humanidad, y su Amén. humanidad era lo que lo hacía grande. Amén. Para que se cumpliera lo que dice Pablo, cuando más débil me siento, más fuerte soy. Pero hay gente que no puede pasar las humanidades de otros, y porque no los aman realmente. Ok, verso 13. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, Oiga eso, y salvará la vida de los pobres. hoy. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, y salvará la vida de los pobres. Amén. Qué tremendo, hermano, qué sublime esto. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, de los pobres y del pobre y del menesteroso, y salvará la vida de los pobres. Ahora, verso 14. De engaño y de violencia redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Mire, está hablando de un verdadero rey. Amén. La sangre de ellos será preciosa ante Amén. sus ojos. Divino, divino. Amén. Qué fuerte. Mire, le voy a contar algo muy tremendo. Y todo esto era la humanidad de Dios en David. Amén. A mí casi me da un palo al corazón cuando una vez una persona estaba conversando conmigo y me dijo algo como: estoy orando para que Dios quite tus humanidades.
yo ese día comprendí que esa persona realmente no tenía ni idea de lo que estaba hablando. Pero bueno, Cristo es perfecto y gloria a Dios por los que nos aman realmente con nuestras humanidades, ¿no? Me acuerdo que yo algún día leí algo en el púlpito y decía: bienaventurados los que comprenden que soy lento y que y no dicen nada cuando la comida se me cae de los labios. Bienaventurados. Qué tremendo, ¿no? Los que me pueden amar en mis humanidades, en mis debilidades. Amén. ¿Sí? Gloria a Aleluya. Cristo por eso. Bendito sea el Señor. Amén. Entonces, sigamos con el gran David. ¿Sí? Entonces, realmente David es un tipo espléndido de Jesucristo, ¿no? El Amén. buen pastor, en Juan 10, ¿no? Que recoge en sus brazos los corderos y los lleva en su seno, como dice Isaías 40:11. Vamos a leer un momento Isaías 40:11. Esto es bien bello, bien bello. Gloria al nombre de Jesucristo. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Qué bonito, qué bonito. Tremendo. Entonces fíjense que se mostraba David muy valiente en la defensa de su rebaño, ¿no? Leamos el verso 36 de Samuel. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Ya, o sea, nada. Con mis ovejas no se metan. No importa lo que venga, me la juego absolutamente todo. Ok, importantísimo esto, mire. Y la gente valora poco esto, porque esto no es de resplandor, no, esto es de trabajo. Por eso el profeta dijo que el verdadero pastor es buey de equipo. Es el buey del equipo, es el que lleva toda la carga. Amén. ¿Sí? Bueno, muy bien. Ahora, vemos que con estas razones, bien, ahora quiero mirar algo, porque le refiere también otra cosa, ¿no? Le refiere unos episodios que le muestran como hombre de fe, de fe. Quiero que miren esto, David era un hombre de fe. Amén. Reconoce en el verso 37 que Jehová le había librado de las garras del león y de las garras del oso. O sea, él no se da un mérito propio. Reconoce a Jehová en su acción, como hablábamos esta mañana, lo reconocía en sus caminos. Amén. Qué bonito. Lee el verso 37 porque es emocionante. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Amén. Y dijo Saúl a David: Ve y Jehová esté contigo. Mire, esto es fuertísimo, ¿sí? Porque a él le da la gloria, a Dios, la alabanza por tan grandes logros, y de ahí interfiere, ¿sí? Y deduce claramente: él también me librará de las manos de este filisteo. Bueno, eso ya fue suficiente para Saúl. Y con estas razones realmente apoyadas en la propia experiencia, deshace la objeción de ¿quién? De Saúl. Y gana su consentimiento para luchar contra el filisteo. Esto fue ahí ya ganó la batalla. La primero la tenía que ganar con Saúl para que le diera permiso de ir y luchar. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Oh, qué tremendo, el rey dando el permiso a su hombrecito para ir. Alguien tenía que hacer esa tarea. Nadie se atrevía a decir varias cosas que estaban erradas, que estaban mal hechas, pero David estaba claro de que él estaba parado sobre el mensaje, sobre las cosas. Y era él el escogido para ir y cumplir una misión muy, muy profunda. Bueno, y aquí viene un punto que es tremendo, y es que Saúl lo viste. El profeta a todo esto le llama las vestiduras eclesiásticas, o sea, las vestiduras de iglesia, ¿sí? Las investiduras de seminario. Y dice que eso no le funcionaba a un verdadero profeta de Dios como David, o a un verdadero soldado de Cristo como David, ¿sí? Esto es muy profundo, hermano, muy profundo. Entonces, deshacerse, no tengo un extracto específico porque el profeta lo dicen demasiados, que las vestiduras eclesiásticas de Saúl no le servían a David. Usted se mete a Infobase y ve vestiduras eclesiásticas de Saúl y puede encontrar
Bueno, yo creo que puede encontrar más de 50 extractos sobre esto, por eso no le di uno en específico, pero a él no le servían, eso era demasiado peso para un verdadero siervo de Jesucristo. Amén. Entonces, deshacerse de la armadura con la que Saúl quería a todo trance que se vistiera para llevar a cabo tan difícil empresa, en el verso 38, al no estar todavía seguro de los medios que había de emplear para atacar a su enemigo, David se ciñó la espada, mire, pero después de estar vestida con todas las armas defensivas, se dio cuenta de que no podía ni andar con tales impedimentos, hermano, que le iban a servir de carga más que de defensa. Amén. Así que se echó de sí aquellas cosas, las sacó fuera y dijo, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Mire, voy a leer al profeta en el mensaje solamente una vez más, Señor, uno de los muchos, 20 de enero del 63, él dijo, yo nunca he probado estas cosas, no sé nada al respecto. Resultó que la vestidura eclesiástica, o sea, de iglesia, de Saúl, no le quedaba a un hombre de Dios. Entonces arrojó esa cosa y tomó lo que él sabía que era correcto. Aleluya, aleluya. ¿Cómo me gusta esto? Mire, esto es súper importante y usted puede encontrar en muchas cosas que el profeta habla de esas vestiduras eclesiásticas. Muy bien, hermanos amados, yo creo que por hoy estamos bastante bien. Yo creo que vamos a dejar acá, vamos avanzando agradablemente en Cristo y vamos a orar para terminar. Padre de amor, te damos muchas gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Déjanos pararnos bien por la palabra y tener una onda de fe como David y una revelación. Por eso él tomó 5 piedras y piedra es revelación y 5 es Jesús. Déjanos tener la revelación de Jesús correcta y firme, porque esa es la que acaba con el enemigo. Por eso una piedra acabó con ellos, porque Dios es uno y es Jesucristo. Padre, gracias por todo lo que haces, por todo lo que has hecho, por todo lo que harás. Déjanos tener ese brazo de fe que tuvo David para arrojar esa piedra que iba a una velocidad impresionante, la cual veremos más adelante, Señor. Gracias, Señor, por esta resolución de este varón que tenía absolutamente claro que un incircunciso filisteo no podía desafiar a los ejércitos y a los escuadrones del Dios viviente. Gracias porque fue David el que por primera vez le llamó a la iglesia escuadrones del Dios viviente. Como tipo y sombra de que al final de los días se levantaría una iglesia, como un profeta dijo que debería llamarse tabernáculo del Dios viviente, en piedra de corona. Dios, pocos tienen esta revelación, pero está así. Está en la Biblia, está en Primera de Timoteo, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Está en muchos mensajes del profeta, como la simiente de la serpiente y otros, ¿sí? Incluso el mensaje de hoy de nombres blasfemos la menciona, la iglesia del Dios viviente, el tabernáculo del Dios viviente, la estatura del hombre perfecto y cuántos otros, Señor. Pero vemos que aquí David también dice cómo un filisteo incircunciso se atreve a desafiar a los escuadrones del Dios viviente. Gracias, Señor. Déjanos pararnos correctamente por la palabra. Déjanos ser firmes, Señor. Y déjanos distinguir nuestros amigos de los que no lo son, Señor. Bendito seas en esta noche. Te glorificamos, te adoramos, te bendecimos, Señor. En el nombre que sobre todo nombre. En el nombre del gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Amén y amén. Pecador, ven a Jesús, y feliz para siempre serás, que si tú le quisieras tener, al divino Señor hallarás. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador.
Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Amén, gloria a Dios. Vamos así a orar por diezmos y ofrendas en esta noche. Amén. Eterno Salvador, Señor Jesucristo, Amén. venimos a tu presencia, Padre Sí, Santo, Señor. nuevamente, pidiendo bendición, Señor, por el dador alegre. Bendición por los diezmos y las ofrendas que son Amén. entregados por cada uno de nosotros, Padre Santo, Sí, para Señor. aportar a la obra, Señor, de tu gracia, de tu misericordia, Padre Amén. Santo. Señor, bendice nuestros hogares, Señor, Por favor. llénanos de alegría, de Sí, gozo, Padre. Señor, Amén. bendición material y espiritual, Padre. Sí, Señor. Por favor. Bendice nuestras familias, las personas que están cerca de nosotros, Padre Santo, Amén. que ese toque cristiano de santidad que tú nos has dado Amén. alcance a los demás. Amén. Pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Eres mi pastor, oh Señor, nada me faltará si me llevas tú. Senderos de justicia trazaste para mí. Ellos son el camino para llegar a ti. Eres mi pastor, oh Señor. Nada me faltará si me llevas tú. Amén. Quiero reportar con alegría que Carlos, el sobrino de mi hermana Dorita, ya ha sido sacado de cuidados intensivos, Aleluya, ya gloria está a en Cristo. pieza, ya puede hablar, Bendito ya sea. el Señor lo arrebató de las fauces de la muerte. Aleluya, Y gracias, bueno, Señor. Alabado queremos su nombre. glorificar al Señor Aleluya, amén. Jesucristo por esta acción bienhechora en favor Amén. de Carlos. Ahora Amén. tenemos el sentir de cuando se pueda ir y hablarle de que quien lo salvó no fueron los médicos, sino el Dios de la gloria, Amén. Jesucristo, para que él Aleluya. pueda dar pasos con Dios. Que Dios nos dé la gracia del acercamiento y la Amén. intrepidez para ir a ganar esa alma. Amén. Vamos a orar para terminar y bueno, mañana con la ayuda de Cristo a las 7 de la noche. Amén. Señor Jesucristo, Padre eterno, Amén. grandes y maravillosas son tus obras, como Sí, diría el Señor. himno. Gracias, Señor. Dios nuestro, todopoderoso. Señor, venimos a tu presencia, Amén. siendo, Señor, nada más que siervos ante ti, Padre Santo. Señor, queriendo cumplir tu voluntad de la mejor manera. Amén. Señor, venimos pidiendo perdón por nuestras fallas, nuestras equivocaciones, Señor, que Amén. tenemos en nuestra humanidad. Sí, Padre. Señor, como diría el rey David, muestra mis errores, aún los que me son ocultos, Padre Amén. Santo. Señor, bendícenos en esta noche. Gracias, Padre Santo, por tu palabra. Gracias Sí, por este Padre. ministerio, Señor, que tú has traído para cada uno de nosotros, Amén. Señor Jesús. Bendice, Padre Santo, a tu siervo, Padre bueno. Amén. Bendice a cada Por siervo favor. que se para por tu palabra, Sí, Señor, Señor. Por favor, alrededor de Padre él. amado. Pedimos, Señor, que nos des descanso en esta noche. Por favor. Que, Señor, tus ángeles acampen alrededor de Amén. cada uno de nosotros, Sí, Señor. Señor. Y que, si es tu voluntad, mañana tengamos un día de victoria en Amén. Cristo Por favor, Jesús. Señor, Lo ayuda. pedimos y rogamos con acciones de gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Shalom, Ubrajá del Señor Jesucristo los bendiga. Les amamos. Amén.